JavaScript, características y sintaxis. JavaScript es un lenguaje de alto nivel, es decir, nos va a servir para centrarnos en la lógica de negocios. Hay otros lenguajes que son de bajo nivel, que tienen un acceso más directo, más profundo con el hardware de la computadora. Vamos a un ejemplo. Las computadoras tienen una tarjeta de red, ya sea por cable o por Wi-Fi, para conectarse a internet. Cuando hace uno una compra en un e-commerce, la conexión de internet pasa por esa tarjeta, que es un hardware con la cual interactúa el sistema operativo. Ahora bien, en un lenguaje de bajo nivel uno puede interactuar directamente con esa tarjeta. Entonces lo que tendría que hacer es estudiar cómo está hecha esa tarjeta, cómo es el manual, cómo se tiene que comunicar, para poder enviarle, por ejemplo, los datos de la tarjeta de crédito y poder hacer la compra. En un lenguaje de alto nivel como el cual nosotros vamos a trabajar, que es JavaScript, todo eso viene dado. JavaScript nos regala eso, ya está hecho. Entonces nosotros nos vamos a centrar únicamente en lo que quiere nuestro cliente, en lo que quiera nuestro cliente. Si nos está pidiendo un e-commerce, nos vamos a centrar en cómo van a ser los métodos de pago, nos vamos a centrar en los tipos de ofertas que tenga, en las campañas que él quiera hacer. Por eso se dice que nos va a servir para centrarnos en la lógica de negocios. Hay lenguajes que son interpretados y otros que son compilados. JavaScript es interpretado. Esto significa se va a ir ejecutando línea por línea del código a medida que se lea. En otros lenguajes como Java, C, por ejemplo, el código se escribe y hay un paso intermedio que es la compilación, es decir, se convierte ese código escrito en un código máquina, en un código binario. En ese proceso se detectan errores, se hace el código que sea un poco más rápido, porque no hay una conversión en el momento de la lectura. En nuestro caso con JavaScript, nuestro código es interpretado, se va a leer línea por línea, no hay que hacer ningún tipo de proceso como el de compilación, sino que únicamente lo escribimos, lo desplegamos en nuestro navegador y ya está funcionando. Decimos también que es dinámico. Esto significa que el contenido de las variables de donde va a estar nuestra información puede cambiar de un momento a otro. Por ejemplo, en un lugar donde nosotros guardemos el nombre, en otro momento podemos guardar la edad. Es decir, en un momento guardamos un string, una cadena de caracteres, y en otro guardamos un número. En otros lenguajes eso no se puede hacer, está prohibido, no hay chance, no hay forma, no se puede. Acá sí. Lo que lo hace un poco más flexible, pero también lo hace más propenso a algunos errores. Lo hace más flexible en el sentido que no nos va a dar un error en primera instancia, nos va a dejar avanzar, pero si estamos haciendo una calculadora y sumamos el número 43 a la palabra victoria, cuando estaríamos esperando que la operación sea 43 más otro número, entonces en ese momento de ejecución sí vamos a tener el error. Se dice también que es débilmente tipado. Acá hablamos que se pueden hacer operaciones entre distinto tipo de datos. Eso lo vamos a ver en más detalle luego.
Es multiparadigma, es decir, trabaja con distintos tipos de paradigma. Un paradigma es una forma de programar. Por ejemplo, paradigma estructurado, paradigma de programación orientada a objetos, paradigma funcional. Es también case sensitive, es decir, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. No es lo mismo escribir una palabra con mayúscula que escribirla con minúscula. Son dos palabras totalmente distintas. Para terminar una sentencia no es necesario el punto y coma. Entramos a la sintaxis. El identificador, el nombre con el cual nosotros vamos a llamar a nuestras cosas, que pueden ser las clases, el objeto, las variables, las funciones, que ya vamos a ver qué es cada una de ellas, debe empezar con letras, puede ser con el signo peso, dólar, con un guión bajo. No tiene que tener caracteres especiales, paréntesis, llaves, puntos y comas, nada de eso. Y hay algunas convenciones a la hora de escribir. Por ejemplo, para escribir el nombre de un archivo se usa una convención que se llama Snake Case. Esto significa que el nombre del archivo va a estar separado por un guión bajo, en vez de poner un espacio en blanco. No usamos espacios en blanco porque se puede interpretar que son dos identificadores distintos, dos palabras distintas. Entonces, para asegurarnos, ponemos un guión bajo. Uppercase, es decir, todo mayúscula, para constantes. Luego veremos qué son las constantes, pero las constantes se escriben con mayúscula. Por ejemplo, la temperatura máxima se escribiría de esta manera. Temperatura, y además, como son dos palabras separadas con un guión bajo. Hay una que es upper camel case, es decir, me está faltando el ejemplo acá. Es decir, el nombre que vaya a tener, por ejemplo, productos del hot side. Esta convención dice que empieza el nombre con mayúscula, sigue con minúscula, la próxima palabra se escribe pegada sin guión y empieza con mayúscula, y así con todas las palabras que haya. Y se la usa para clases. Hay otra que es lower camel case, que es la que más vamos a usar y es la primera que vamos a empezar, con la que vamos a empezar a escribir el código. Se la usa para objetos, datos primitivos, funciones, instancias, variables. Y aquí tenemos un ejemplo. Voy a pasar aquí. Si nosotros quisiésemos guardar el nombre y el apellido de una persona, el identificador que podríamos tener se podría llamar nombre, sin espacio en blanco y sin guión. La otra parte del identificador, que es otra palabra, va a empezar con una mayúscula. Nombre, mayúscula, apellido. Sobre palabras reservadas, no se las puede usar como nombres. ¿Qué son palabras reservadas? Son palabras que ya están en el lenguaje, son propias del lenguaje. Por ejemplo, for, let, while, function, console, log.
¿Qué más? Const y muchas otras. Les dejo esta página de referencia para que puedan ver todas ellas. Switch, this, throw, true. Esas no usarlas como nombre identificador. Por ejemplo, variable y una función con el mismo nombre no se puede. Es decir, dos cosas distintas con el mismo nombre no, porque se van a pisar. Vamos a ver ya qué es una función, qué es una variable, pero dos cosas distintas con el mismo nombre no, se van a reemplazar, se van a pisar. ¿Cómo vamos a ordenar nuestro código? Ya cuando sea un poquito más complejo. Primero vamos a importar módulos, vamos a declarar variables, vamos a declarar variables en segundo lugar. En tercer lugar, declararemos las funciones y para terminar ejecutaremos el código. Podemos, como en HTML y en CSS, hacer comentarios en línea o en bloque. Voy a usar una ventanita nueva acá. Voy a abrir la consola para no usar todavía Visual Studio Code. Tuviese la palabra reservada let nombre es igual a Pedro, y siguiendo las convenciones vamos a decir nombre, apellido, nombre completo, Pedro Rodríguez. Ahí tenemos el código y el navegador lo está mostrando en distintos colores. Lo podemos comentarlo si fuese una sola línea, usamos guión guión y ya quedó todo verde, es decir, quedó comentado. Y si fuesen más de una línea, podemos hacer barra asterisco y terminar en la línea que nosotros querramos con barra asterisco. Son las dos formas. Una es para comentar solo una línea, la otra es para comentar un bloque de código. En el próximo video seguiremos con los tipos de datos.